Que Dios los bendiga a todos, qué gusto poder saludarlos. Venimos hoy nuevamente, día miércoles, estudio de la palabra de Dios, la Biblia y solo la Biblia. Y gracias a todos ustedes por su compañía, por estar allí, por orar, para que Dios nos ayude. Y igualmente yo estoy orando siempre para que Dios nos dé sabiduría y la capacidad de entender su palabra y edificarnos. Les recuerdo nuestra reunión el domingo, 8 de la mañana, 10 de la mañana. Usted puede asistir presencialmente registrándose o inscribiéndose en el número de WhatsApp que al terminar esta grabación, o usted puede tomarlo y llamar y sencillamente ubicarse. 8 de la mañana y 10 de la mañana los domingos. Vamos a estudiar la Biblia. Y no olviden que hoy tenemos la segunda parte del tema que hemos venido hablando, que iniciamos la semana pasada, que se llama la paz de Dios, que tenemos como referencia Filipenses capítulo 4, versículos 6 hasta el 9. Pero oremos al Señor, vamos a pedirle a Dios que nos ayude para que podamos ser enriquecidos, animados, fortalecidos y exhortados si es necesario a través de su palabra. Diga conmigo: Padre nuestro, gracias te damos, amado Dios, porque podemos estudiar la palabra, tu palabra, en mitad de semana. Te rogamos que uses al pastor como un canal de bendición a nuestra vida. Señor, permite que esta palabra nos bendiga, nos anime, nos exhorte si es necesario, y que podamos todos entender el propósito y el plan que tienes con nosotros. Lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús en acción de gracias. Amén y amén. Déjenme recapitular algunas cosas. La semana pasada empezamos a hablar acerca de la paz de Dios. Y recuerden bien que leímos Filipenses capítulo 4 del 6 hasta el 9. Ahora vamos a volverlo a leer para entrar en el tema. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Observen cómo habla de la paz de Dios. Y luego San Pablo, escribiendo a la iglesia de Filipos, les dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice: en esto, ¿qué? Pensad. Observe que en el versículo 6 dice que sean conocidas vuestras peticiones. Aquí dice que si hay algo bueno en todo esto, tenemos que pensar en eso. Y versículo 9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis de mí, esto haced, y el Dios de paz, otra vez habla del Dios de paz, estará con vosotros. Dijimos esta semana anterior que la paz de Dios es el resultado de nuestra fe en Cristo. Y hablamos acerca de la justificación. Y dijimos que la justificación es el acto judicial de Dios, mediante el cual, en base de la obra meritoria de Cristo, el hombre es declarado sin pecado. De ahí que el texto diga claramente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos hablando de esa paz que llegó a nosotros después de haber conocido al Señor. Ustedes saben cuál es el proceso. El Espíritu Santo nos trae a Cristo. El Espíritu Santo nos trae a Cristo, y el Espíritu Santo, cuando aceptamos al Señor, entonces se apodera de nosotros, toma posesión de nuestra vida porque le entregamos nuestra vida a Él. Y luego ese Espíritu Santo nos da la paz de Dios. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, mencionábamos la importancia de aceptar al Señor Jesucristo, su justificación en nuestra vida. Y hablamos también de una cosa que es demasiado importante. Cuando una persona ha conocido a Cristo, y se entiende que es justificado,
Entonces las tribulaciones o las angustias y las luchas ya no le generan esos conflictos, no le generan esas preocupaciones y angustias que siempre tuvo cuando tenía una dificultad, sino que ahora hay algo que sucede en él. Se llama la paz de Dios. ¿Esa paz de Dios qué le hace? Pues esa paz de Dios le permite tener tranquilidad en medio de la tormenta. ¿Sí? ¿Cómo que tranquilidad? ¿Cómo que paz en medio de la tormenta? Así, así como usted lo está escuchando. Cuando una persona llega al Señor Jesús, puede caminar en medio de la tormenta, puede caminar en medio del fuego, pero él tiene la paz. Porque esa paz es la paz de Dios. Es la paz que está en nuestra interioridad, es la paz que genera nuestro espíritu, que puede estar pasando lo que está pasando, pero la paz de Dios, a diferencia del hombre, es que nos da estabilidad, seguridad y confianza en cualquier situación. La paz del hombre es simplemente un tratado o unos compromisos que hacen que parece un maquillaje, es solamente un maquillaje. Y les decía esto, nuestro país firma tratados de paz, tenemos un presidente con el Premio Nobel de la Paz, pero un país lleno de violencia, porque esa es la paz que el mundo da. La paz que da Dios es una paz integral, nos da la tranquilidad espiritual y nos permite vivir en paz en medio de situaciones como estas. También mencioné que en este pasaje se está refiriendo básicamente a las luchas, a las ansiedades. Dice, por nada estéis afanosos. Y empezamos a tratar algunos asuntos y les planteo una pregunta. ¿Qué debemos hacer para tener esa paz que nos permite vivir en medio de las circunstancias difíciles con tranquilidad? Y les mostré la primera parte. Dijimos que el primer punto era orar, ¿qué? Correctamente. Si usted lo tiene anotado porque lleva las notas, o si se acuerda, dijimos que el primer paso era orar correctamente. ¿Por qué? El texto dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras oraciones. Esa palabra peticiones, dice, vuestras oraciones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y dije que cuando esta oración se hace de esta manera, se hace correctamente, y dije que orar correctamente, y establecimos un modelo, que la oración debe tener, ¿qué? Adoración, exaltación al Señor. Segundo, que esa oración, orar correctamente, tiene súplica, tiene ruego, el texto lo dice, con toda oración y ruego. Y luego dijimos que era con acción de gracias. Yo creo que está entendido y terminamos hablando de la paz que le generó o que tenía Daniel, que fue un ejemplo para nosotros, un hombre en medio de la posibilidad de la muerte, del foso de los leones, nos sorprendimos de cómo haya tenido tanta paz y disposición para orar. Termina en el foso de los leones, pero no despedazado por los leones. Y lo que queríamos mostrar es como casi en el propio estado de la muerte, él firmando su sentencia de muerte, pues puede tener paz. Hoy, en esta segunda parte, vamos a mencionar dos asuntos que son muy importantes. Y el primero es orar correctamente. El segundo es pensar correctamente. ¿Por qué? Vayan al versículo 8, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Ahí hay un titulito, ¿cierto? ¿Cómo dice? En esto pensad. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensad. Y el final del versículo 9 dice, si ustedes lo hacen así, el Dios de paz estará con ustedes. Bueno, observen esto. Vamos a definir un poco, o cómo define el diccionario, o uno de los diccionarios, la palabra pensar. Dice que pensar es formar y ordenar en la conciencia ideas y conceptos. Eso es pensar. Pensar es
agrupar a proyectos, digamos, sueños, de alguna manera son sueños, proyectos, intenciones, ordenarlos y ponerlos en la conciencia. Entonces, tenemos que decir que la paz de Dios, la paz involucra la mente. La paz involucra la mente, necesariamente es así. Habría que leer el libro del profeta Isaías, Angie lo tiene, Isaías capítulo 26, el versículo 3, y vamos a poner atención, usted lo puede buscar en casa, Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 26, versículo 3, lo que dice Dios acerca de esto. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Oiga eso, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, de acuerdo a este texto, ¿quién tiene paz? ¿El que su pensamiento o el que tiene su pensamiento en Dios? Ese es el que tiene paz. Porque el texto lo está declarando. Aquel que sus pensamientos perseveran en la relación, en su conocimiento de Dios, tiene paz. Porque a medida que crece nuestra relación con Dios y pensamos en Él más, mucho más, pues crecemos. Y déjenme colocar ejemplos sencillos porque esa es la idea. Esa es la idea. Generalmente la persona que está enamorada, algunos dicen que es un estado de locura, que el amor es una locura que no lo cura ni el cura, porque es un estado de locura. Y ustedes, si han estado enamorados, tienen que saber eso. ¿Qué quiere alguien enamorado? Estar siempre con la persona de quien está enamorada. Y a medida que están más, la naturaleza misma los va acercando más y los va acercando más, hasta que va creciendo esa relación se va fortaleciendo y terminan casándose. De ahí que uno escucha esas relaciones afectivas. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, aquí pensando en ti. Debería ser esa nuestra relación con Dios. Nuestros pensamientos en Dios deberían estar en el primer lugar siempre. Pensar en Dios es avanzar. Y de ahí que el profeta y la Biblia lo diga, que ¿quién tiene paz? Aquel cuyo pensamiento está en Dios, persevera en Dios. ¿Y por qué? Dice, porque en ti ha confiado. Eso es muy interesante. A mí me llama mucho la atención esto. Pensar en Dios desarrolla la fe. Claro que sí. Observen que entre más lejos estamos de Dios, menos fe tenemos. Entre más lejos estamos de Dios, menos esperanza tenemos. Entre más lejos de Dios, más se nos complica la vida. Pero cuando nuestros pensamientos están centrados en lo que Dios hizo, en lo que Dios hace, en lo que Dios está haciendo y en lo que Dios hará, pues se desarrolla completamente nuestra fe. ¿Saben por qué? Por lo que el mismo profeta Isaías dice, porque en ti ha confiado. Así de claro es, así de claro es. Ahora, déjenme ir a Romanos capítulo 8, que lo hemos tenido, acuérdense que estuvimos viendo Romanos capítulo 5, hablando acerca de la justificación. Ahora vamos a Romanos capítulo 8. Creo que Angie también lo tiene o lo tengo yo. Bueno, ella lo tiene. Romanos capítulo 8, el versículo 6. Perdón un segundo, Angie. Miren lo que dice el profeta. El profeta dice, tiene la paz aquel cuyo pensamiento persevera en Dios. ¿Sí observan? ¿Qué hace eso? Desarrollar la fe. ¿Qué hace eso? Desarrollar la confianza. ¿Qué hace eso? Desarrollar la esperanza en el Señor.
¿Qué hace eso? Que tengamos la paz. Pero cuando Pablo escribe, o cuando el escritor a los Romanos, en el capítulo 8, habla sobre este asunto, miren lo que dice. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Sí oyen? Estamos leyendo eso. El que sus pensamientos están en Dios, persevera, desarrolla su fe. Pero el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Y aquí vuelve y lo compara y dice, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Oh, algunas personas en muchas circunstancias preguntan, ¿cómo esta persona puede reaccionar así? ¿Cómo es que acaba de incendiarse la casa y de quedar con todo y decir, pues bueno, que se haga la voluntad de Dios? Y a algunos que no creen en Dios les parece risible y dicen que esa expresión es una expresión, ¿cómo les digo? Es una expresión de alguien conformista o alguien minimalista o alguien que no valora nada. No es eso. No es que no valoremos lo que tenemos. No es que no nos haya costado nada. Lo que pasa es que tenemos la paz de Dios. Y usted debe saber, y lo he venido insistiendo, hemos venido hablando sobre esto y déjenme que sea insistente. Una cosa o una forma de reaccionar teníamos antes de conocer a Dios, antes de ser justificados. Y otra cosa es nuestra forma de actuar ahora que estamos en Dios. ¿Cómo pueden reaccionar así? ¿Cómo así que les robaron todo y miren lo tranquilos que están? Pero ¿cómo así que vienen y los ofenden y los maltratan y dicen, bueno, que Dios le bendiga? Ninguno respondería así. Ninguno respondería así. Si hubiese sido en nuestra vida pasada, pues como dicen aquí, o como hay un dicho que dice, matamos y comemos del muerto, sin problema. Ahora no. ¿Saben por qué? Porque tenemos la paz de Dios. Algunos, incluso algunos literatos y alguna gente de estudio dice que el libro de Job es una fábula. Que históricamente saben ustedes que uno de los libros, o si algunos dicen que es el más antiguo, pero que uno de los libros más antiguos de la Biblia es el libro de Job. ¿Sí? Y algunos no logran entender cómo es que un hombre que la Biblia dice que lo tenía todo, su esposa, sus hijos, su riqueza, sus ganados, nadie como Job. Dios mismo lo dijo, no hay ninguno como él, hombre recto, perfecto, amoroso de Dios y apartado del mal, y de un momento a otro lo pierda todo. Y cuando lo pierde todo, ¿qué dijo? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová, ¿qué? Bendito. ¿Ah? ¿Cómo es que le quita todo? Y dice el capítulo 1 en el primer evento, dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó, pues sea el nombre de Jehová bendito. ¿Saben ustedes cuántos empresarios en Colombia, cuando empezó la pandemia y dejaron de producir sus restaurantes y sus discotecas y sus almacenes y sus negocios, se quitaron la vida? ¿Saben ustedes eso? ¿Usted sabe cuántos suicidios ha habido desde que la pandemia empezó de empresarios que lo tenían todo y lo perdieron todo? ¿Se han quitado la vida? ¿Cuántos? Muchos, pero muchos. Ahí hay una estadística. Eso en Colombia, sin contar en el mundo. ¿Saben ustedes cuántas personas durante este tiempo de pandemia y en medio de esta crisis económica que ha llegado a Colombia se han quitado la vida o están en clínicas de reposo o ya están en manicomios, perdónenme esa expresión, o están en clínicas de paz, que así también las llaman?
¿Cuántos? Muchos. Porque sus pensamientos, o de lo que estamos hablando, no eran correctos. Sus pensamientos estaban centrados en el dinero, en las riquezas, en su casa, en sus joyas, en todo ese tipo de cosas, y no fueron capaces de aprender lo que el libro de Job nos enseña. Desnudos salimos del vientre, desnudos volveremos allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y usted le puedo asegurar, le pregunta a muchos cristianos, a cristianos verdaderos, porque también existen cristianos de nombre, no verdaderos. Y usted le dice, pastor, o hay muchos de mis pastores, estoy feliz de tener la vida y de poder glorificar al Señor. Estoy feliz de poder venir a la iglesia ahora presencial y exaltar al Señor, porque lo más importante es esto para mí. Algunos me han dicho, pastor, mi negocio se quebró, se acabó, me ha tocado empezar de nuevo, yo tenía empresa grande, empleados, entonces ya no tengo nada, lo perdí todo. Pero tengo a Dios. Y mientras tenga a Dios, pastor, tengo todas las esperanzas del mundo. ¡Ah, qué diferencia! Entre el que piensa en la carne, que lo lleva a la muerte, o el que está conectado en el espíritu y en los pensamientos de Dios, los cuales generan y producen ¿qué? Vida. Ahí lo estamos leyendo. Y Job es una muestra evidente. Y es el proverbista Salomón. Miren de quién estoy hablando. Estoy hablando de Salomón, el hombre más rico que ha existido sobre la faz de la tierra. El hombre más sabio que ha existido sobre la faz de la tierra. Que no habrá ninguno más rico que él, ni habrá ninguno más sabio que él. Proverbios 23:7. Y en el libro de Proverbios, él escribe algo que para nosotros debe ser muy importante hoy. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. No pregunta. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, el hombre es fruto del pensamiento que tiene. Entonces, si su pensamiento gira en torno de cosas materiales, superficiales, vacías y baratas, ¿qué quiere decir? Que eso es usted, vacío, superficial y barato. Pero si su pensamiento es un pensamiento de vida, de progreso, de avance, es que ese es usted, ese es usted. Y cuando yo tengo, o cuando usted tiene, o cuando tenemos confianza en Dios, nuestros pensamientos se centran en Él. Y centrados nuestros pensamientos en Él, tendremos la paz de Él, la paz que Él da. De ahí que cuando uno lee el libro de Job descubre todo el proceso de vida y sus amigos censurándolo y criticándolo y toda la cosa y él tratando de defenderse hasta que llega un día en que dice, no hablaré más, no me defenderé más, que Dios defienda mi causa. Y ya uno encuentra en el libro de Job cómo termina todo este relato. Entonces, los pensamientos erróneos nos llevan a la intranquilidad. Claro, los pensamientos erróneos nos llevan al desespero. Los pensamientos erróneos nos llevan al desaliento. Pero el pensamiento espiritual, pero el pensamiento en Dios nos lleva a la paz. Nos lleva a la paz. Leamos el Salmo 119 en el 165 para que ustedes escuchen lo que la Biblia dice y lo que David dice acerca de esto. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Escuchen, mucha paz tienen, ¿quiénes? Los que aman tu ley. ¿Qué está diciendo? Que tienen la paz, tienen mucha paz, todos aquellos que sus pensamientos giran en torno a lo que Dios dice, a lo que Dios declara, a lo que Dios declara.
¿Se acuerdan de aquello que sucedió a los discípulos con el Señor Jesús en la barca cuando empezó aquella tempestad? ¿Recuerdan estas palabras? ¿Cómo? ¿Por qué tenéis miedo? Ese Señor está diciendo, yo estoy aquí, ¿por qué tienen miedo? ¿No han oído ese texto también del Evangelio y lo hemos compartido mucho? ¿No les he dicho que si creyeren, ¿qué? ¿Verán la gloria de Dios? Es decir, los pensamientos que estén en mí tienen que llevarme a creer en Dios, a creer en mí, a creer que yo puedo levantarme, a creer que yo puedo hacer, a creer que yo puedo tener empresa, a creer que yo puedo ser un siervo de Dios, que yo puedo predicar su palabra, que yo puedo ser un adorador, que yo puedo ser lo que yo quiero ser bajo los principios de la voluntad de Dios. Pero cuando sus pensamientos son otros, ahí es donde hay fracaso. Mi consejo, mi invitación, medite en la palabra de Dios. ¿Quién dice la Biblia que yo soy? ¿Quién dice Dios que yo soy? Dios dice que yo soy su hijo. Dios dice que yo soy su siervo. Dios dice que yo soy más que vencedor. Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios dice que estará conmigo siempre. Entonces, como dicen los jóvenes, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el miedo? Si su pensamiento es correcto. De ahí, que cuando estamos leyendo a Filipenses en el capítulo 4, en el versículo 8, San Pablo les dice, piensen en esto. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Si ustedes ven que en esto hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, piensen en esto, es decir, piensen en las cosas que son correctas. Y para terminar este tema del pensar, Angie tiene también ahí Job 22, 21, porque allí Dios nos dice también una cosa que es muy interesante. Para poder tener paz, amigo, tienes que volver a Dios. ¿Perdiste la paz? ¿Por qué la perdiste? Porque te separaste de Dios. ¿Por qué no tienes la paz? Porque nunca has mirado a Dios. Por eso, ahí está claro. A ver, Angie. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Escucha eso. Vuelve a conectarte en la amistad con Dios y por eso entonces tendrás paz. Vuelve a relacionarte con Dios y entonces tendrás paz. Vuelve a relacionarte con Dios y entonces esto te traerá bien. Bien, quedamos claros en el segundo asunto. El segundo asunto es pensar correctamente. Y ya vamos al tercero, para que vayamos terminando. El tercero es vivir correctamente. Entonces, si el primero es orar correctamente, el segundo es pensar correctamente, el tercero es vivir correctamente. Capítulo 4 de Filipenses, versículos 8 y 9, volvemos a leer, dice Pablo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis de mí y visteis en mí, esto haced, es decir, hagan esto. ¿Qué es? Vivir. Y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, ¿qué es lo que les está diciendo? Si todas estas cosas son puras, si son correctas, si son honestas, si son justas, entonces vivan de esa manera. Y el Dios de paz, dice al finalizar, estará con vosotros. Tercer asunto entonces es vivir correctamente. Yo les digo a ustedes esto, y es importante.
Si hay algo que no pueda poner en mi oración, o si hay algo que no puedo orar, por lo que no puedo orar, o no me atrevo a orar, nunca tendré paz. Me explico. Si usted no puede orar por el negocio que usted está haciendo, es porque su negocio no es correcto. Quiere decir que usted no está viviendo ¿qué? Correctamente. Si su comportamiento en su casa, con sus padres, o con su esposo, o con su esposa, no es correcto, estoy seguro que usted no llevará eso a la oración. Entonces, si usted no puede orar por eso, pues no tendrá paz. Porque el Espíritu mismo que nos da testimonio de que somos hijos de Dios, es el mismo que nos hace sentir culpables, pecadores. Ese es el mismo. Entonces, aquí hay una cosa bien interesante. Usted puede orar y puede pensar correctamente. Pero a esto tiene que sumarle que tiene que vivir correctamente. El profeta Isaías, allí también tiene a Isaías por ahí, en el capítulo 32 de Isaías, en el versículo 17, hay una expresión de Isaías ahí que me llama mucho la atención. Isaías capítulo 32, versículo 17. Angie. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Creo que este versículo nos da muchas respuestas. ¿Por qué no hay paz en el mundo? ¿Saben por qué? Porque no hay justicia. Ahí lo está diciendo el profeta Isaías. No lo está diciendo nadie más. No lo está diciendo Petro. No lo está diciendo Uribe. Tampoco lo está diciendo el presidente. No lo está diciendo un líder político. Lo dice la Biblia. Dice claramente que en el mundo no hay paz porque no hay justicia. Si nuestros gobernantes fueran justos y nuestras leyes fueran justas, nosotros no tendríamos la violencia que tenemos. Porque la violencia es el fruto de la injusticia. La violencia generalmente es el fruto de la injusticia, de la pobreza, de las limitaciones, del robo de los gobernantes, del mal gobierno, del peculado, de la manera como estos dirigentes políticos actúan. Hay una reacción de la gente. El más tranquilo, el más sosegado, no soporta más y llega un momento en que se genera la violencia. Yo no estoy de acuerdo con la violencia. Yo pienso que hay otras formas de reclamar y de manifestar las cosas. Pero la Biblia tampoco justifica la violencia. Pero sí dice la Biblia que donde hay injusticia, no hay paz. Y ahí también valdría la pena que pensáramos un poco en nuestros hogares, en nuestra familia. Hay principios de equidad y de justicia entre los hijos. Hay principios de equidad entre los esposos. Se entiende que las labores son compartidas, que él tiene unas responsabilidades y que usted tiene otras, el hombre una, la mujer otra, pero que se complementan y que el uno es ayuda mutua o ayuda idónea del otro. ¿Entiende usted como hijo que sus padres ni son esclavos, ni son sus proveedores, ni tienen por qué hacer lo que usted dice, lo que usted le da la gana o sus caprichos? ¿Lo entiende así? Porque aquí hay una relación de justicia, tiene que haber una relación de justicia. Como su papá tiene unas obligaciones, también tiene unos derechos. Y así de la manera que usted tiene deberes, pues todos los tienen. Entonces hay un principio de justicia, entonces habrá paz en casa. Pero cuando usted piensa que su mamá es su sirvienta y que su papá es su esclavo, ahí no puede haber paz. Aunque hayan padres que se sometan a eso. Ay, para que mi niño no se vaya, para que mi niña no se vaya, para que mi tal, entonces
terminan haciendo lo que sus hijos quieren. Y no es así y no es lo que Dios dice. Hay un principio de equidad y hay un principio de justicia. Ahora, vayamos a otra cosa que es bien interesante. El profeta Isaías en el capítulo 48. Isaías 48. Ustedes pueden mover unas hojitas hacia allá. Del versículo 18 al 22, yo voy a leerlo porque quiero que lo revisemos un poquito detalladamente. Dice Isaías capítulo 48, versículo 18, y el título del capítulo es Dios reprende la infidelidad de Israel. Dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia, y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Oigan esto. Si hubieres atendido a mis mandamientos, tu paz fuera como un río. ¿Qué está diciendo eso? Y termina el versículo 22 diciendo, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Porque ellos, dice el texto del versículo 21, tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos, les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las... Hablando de Israel, tuvieron hambre en el desierto y les dio maná, se cansaron de comer y entonces les dio maná, les envió codornices, les abrió fuentes de agua donde las aguas eran amargas, les abrió todo eso, pero nunca obedecieron sus mandamientos. Y el Señor les dice aquí, si ustedes le hubieran puesto caso a los mandamientos, a lo que yo les hubiera dicho, ustedes tendrían paz como un río. Fueran como la arena su descendencia y sus hijos, sus renuevos, porque habla de los renuevos de las entrañas, serían como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Ay, ay, ay. ¿Qué quiere decir esto? Que no es suficiente usar la Biblia como la base para orar y reclamar las promesas de Dios. Nosotros debemos aprender a usar la palabra de Dios para nuestro vivir, pero obedeciéndola. Entonces, hay testimonios, muchos testimonios de cómo Dios a los fieles los guarda, los bendice. Pero a mí me llama la atención, impíos, impío es el que no es pío, es decir, el que no es santo, el que no ha buscado a Dios, el que no se entrega a Dios, reclamando promesas. Imagínense un borracho, un empedernido, un delincuente, un hombre que ha desechado a Dios y a todo el mundo dice, Dios, tu palabra dice, mira. ¿Y a qué horas? ¿A qué horas? ¿Y con qué? Si esto el pasaje está mostrando que Dios no oye y a los impíos. Y es más, el versículo 22 dice, no hay paz para los malos, dice Jehová. ¿Ah? Ahora, y es que es curioso, es muy curioso, porque impíos reclamando las promesas y ahora traía a mi mente un versículo de la Biblia. ¿Se acuerdan de la mujer sirofenicia? San Mateo capítulo 15, versículos 26 y 27. Allí los tiene. La mujer sirofenicia fue aquella mujer que llegó diciendo al Señor que le diera, que le ayudara. Y el Señor le dice, no está bien dar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. A ver, leámoslo, Angie, a ver qué dice. Respondió él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Escuchen eso. El texto literal está diciendo que el pan es para los hijos. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Los que hacen su voluntad. Eso está claro. Y la Biblia lo enseña. Los hijos de Dios son los que hacen su voluntad. ¿Se acuerdan de ese pasaje donde la Biblia dice, porque ¿quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra?
O si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente. Si ustedes siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Señor? Entonces, ¿con qué autoridad usted, que no vive la vida que agrada a Dios, presupone que Dios tiene que responder su oración? Pues está muy equivocado, está muy equivocado. Hay impíos reclamando promesas y hay cristianos reclamando promesas, pero no viven como cristianos, viven como impíos. Así de claro es. Entonces, viven a Dios y viven al mundo. Cuando tienen una necesidad, una enfermedad, una crisis financiera, una crisis económicamente, no tienen la paz de Dios, no la tienen. Se desesperan, se angustian, quieren morirse y le reclaman a Dios. ¿Reclamar qué? Si usted no vive correctamente. Para que usted pueda tener la paz de Dios, tiene que vivir correctamente. Santiago, el apóstol Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 4, mire cómo nos habla de fuerte la palabra de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Miren cómo nos llama. Oh almas adúlteras. ¿A quién le está hablando? No le está hablando a los inconversos, nos está hablando a nosotros. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Tremendo ese texto. Tremendo ese texto. No pueden tener la paz de Dios. Ahí mismo, el versículo 3, está hablando de la oración incorrecta. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces oramos y pedimos y no recibimos y decimos que Dios no nos responde. Claro que no nos responde, porque estamos viviendo una vida que no agrada a Dios, y una muestra evidente de eso es que no pedimos para bendecir nuestra casa o para bendecir nuestra familia o para ayudar, sino que estamos pidiendo para nuestros propios deleites. Y ahí mismo, Santiago capítulo 4, versículo 8, habla de esos pensamientos incorrectos, que el pensamiento incorrecto genera guerra y no paz. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Observen eso. Entonces, ¿qué es lo que genera pensamientos incorrectos? Los pensamientos incorrectos generan violencia, guerra y no paz. Importante entonces que podamos entender qué es la paz de Dios y qué es lo que verdaderamente genera la paz de Dios. 3 cosas importantes. Para poder tener la paz de Dios, debemos orar correctamente, debemos pensar correctamente y debemos vivir correctamente. No es suficiente orar por orar, es necesario vivir correctamente, pues la Biblia dice, la palabra de Dios dice claramente que Dios no oye a los impíos, que Dios no oye a los pecadores. Tome una decisión, viva para Dios, y entonces usted tendrá la paz. Hay mucha gente que asiste a la iglesia pero no tiene la paz de Dios. Uno sabe, no se da cuenta. Pero el que realmente procura vivir como dice la palabra, ese tiene la paz de Dios. Aún en las circunstancias más adversas y más complicadas de la vida, él tiene paz en medio de la tormenta. Pidámosle a Dios que nos ayude. Pidámosle a Dios que nos ayude. Y que la preponderancia de nuestra vida, en cuanto a nuestro pensar, sean los pensamientos de Dios. Porque no olviden que el Señor se encargará de guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos y llenar nuestra vida de paz. Los bendigo a todos. Gracias por compartir conmigo este tiempo. Me encanta venir aquí a hablar con ustedes. Oremos al Señor y pidámosle que nos ayude. Nos vemos, siendo la voluntad de Dios, el domingo en el culto. Aquí estaré
Allí estaré compartiendo la palabra a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana. Cierre sus ojos y allí dígale, Señor, te ruego tengas misericordia de mí y me ayudes. Ayúdame a vivir correctamente. Ayúdame a pensar correctamente y ayúdame a orar correctamente. Ayúdame, te necesito tu paz, la que este mundo no me ha podido dar. Tu palabra dice que tú me la darás. Perdona mis pecados y ayúdame a vivir para ti. Lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Los bendigo a todos, hermanos. Gracias nuevamente por compartir con nosotros este tiempo de estudio bíblico. Siendo la voluntad de Dios, nos vemos el próximo miércoles. Pero igual, el domingo, 8 de la mañana, 10 de la mañana, no olvide inscribirse, registrarse para venir al culto presencial. Bendiciones a todos, que Dios los guarde. Feliz noche.